Hola mis hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Hoy es día jueves, ayer disfrutamos de un hermoso culto de media semana, donde fuimos bendecidos con la palabra de Dios de parte de nuestro hermano Guillermo y también con la dirección hermosa de nuestra hermana Areli, más el Ministerio de Alabanza que como siempre nos ha inspirado a adorar al Señor. Así que le damos gracias a Dios y hoy es jueves y vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor en nuestro querido libro que estamos leyendo del profeta Oseas. Así que vamos a orar. Les invito a orar, mis hermanos, para que podamos compartir hoy esta enseñanza. Querido Dios, te doy gracias porque podemos compartir con los hermanos este tiempo de aprendizaje en la palabra de Dios. Oseas ha sido fuerte, ha sido punzante, muy al hueso de lo que muchos hombres viven separados de Dios y del sentimiento que Dios tiene. Es una oportunidad para entender que no todo es ley, no todo es rigor, no todo es disciplina, sino que detrás de todo esto hay un profundo amor de Dios que busca incansablemente al hombre. Te pido que bendigas el estudio de hoy, Señor, y nos permitas, como familia de la iglesia, compartirlo en el amor, tomar lecciones para nuestra vida, ser tocados por la palabra y que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos como siempre a una primera alabanza y luego continuamos con la lectura de la palabra del Señor. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento.
confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Ya hemos escuchado esta primera alabanza, ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día vamos a leer el último versículo del capítulo 5 y todo el capítulo 6 como contexto del estudio de hoy. Les invito, mis hermanos, que abran sus Biblias. No se queden con lo que yo estoy leyendo. Tienen que buscar, porque eso nos hace practicar en la lectura de la palabra. Oseas capítulo 5, verso 15 al capítulo 6, verso 11. Último versículo del capítulo 15 más todo el capítulo 6. Perdón, último versículo del capítulo 5, es decir, el verso 15, más todo el capítulo número 6. Dice así la palabra del Señor. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada la siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Hasta ahí la hermosa palabra de Dios. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Vemos que esta palabra redunda en el pecado de Israel, particularmente de Efraín, y también en el subsecuente pecado de Judá. No nos debe dejar incólumes, no nos debe dejar indiferentes, porque es una palabra que es tocante a la vida del hombre y probablemente a la vida nuestra. Te pido, Señor, que bendigas esta palabra, que tú le des la vida, la vitalidad y la fuerza que tiene sola, sin predicador, sin profesor, que solamente la boca de Dios hable a nuestro corazón y nos haga sentir humillado delante de ti, para que nuestros caminos se aparten del mal y puedan servirte fielmente a ti, Señor. Te agradecemos por lo que hoy vamos a estudiar, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a una segunda alabanza y luego vamos al estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo
cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, con gozo en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Es Cristo, solo tú. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy bien, hermanos, yo espero que hayan disfrutado de esta canción también, como de la primera,
y ahora nos vamos al estudio de la palabra del Señor. Ya hemos orado, así que entramos de lleno en nuestro texto de hoy. El primer versículo es muy llamativo, que es el verso 15 del capítulo 5, que dice, lo vuelvo a leer, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Este texto es muy decidor de la manera en que cualquier persona debe venir a Dios. Buscamos a Dios cuando estamos en angustia, y esta angustia no es de un mal pasar o de cosas que nos acontecen. Esta angustia es del arrepentimiento por causa del pecado. Y el Señor quería que el pueblo de Israel se arrepintieran. Así que Él dice, andaré y volveré a mi lugar. Esta primera frase quiere decir que Dios es inamovible. Aunque Él está en todas partes, siempre está en su lugar. ¿Y de qué lugar estamos hablando? Del lugar santo de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede pretender que Dios baje a su altura o que Dios se parezca en alguna manera a la vida del hombre. Aquí lo central, mis hermanos, es que Dios siempre está en su lugar, en su templo santo, desde los cielos. Y la condición del hombre para poder acercarse a Dios es que el hombre debe vivir un proceso de arrepentimiento, de perdón y de purificación para presentarse delante de Dios. Por más que Dios quiera alcanzarnos y por más que Él haya enviado a Jesús para salvarnos, el hombre tiene que vivir lo que llamamos una genuina conversión. Por eso que el Señor reitera que Él dice, andaré y volveré a mi lugar. Aunque Él recorra toda la tierra, aunque Él está en todas partes, aunque Él recorra toda la tierra, sin embargo de eso, Dios siempre va a mantener su lugar en los cielos, en su gloria, en su plena santidad. Y el hombre tiene que ir al lugar de Dios. Dios se ha hecho carne en Cristo Jesús y ha venido a morar entre nosotros, pero siempre ha mantenido la pureza, la santidad, la perfección, y nunca Jesús cometió pecado. Esto para entender que Dios no puede ser como nosotros, aunque lo queramos, aunque muchas veces le busquemos pensando que Él se va a humanizar en el sentido de bajar la guardia o en el sentido de cometer error. No va a pasar. Dios es perfecto. Por lo tanto, es el hombre el que tiene que vivir el proceso. Pero gracias al Señor, que este proceso del hombre no lo puede vivir en su carne y en su propia fuerza. Imposible. El hombre no puede buscar a Dios porque está muerto en delitos y pecados. Es la gracia de Dios la que el hombre tiene que aprovechar. Cuando la gracia de Dios, que llamamos preveniente, esta gracia que busca al hombre, cuando esta gracia viene al hombre, el hombre tiene que aprovechar. Es un soplo de vida que puede traer vida a él, pero él tiene que aprovechar. ¿Y cómo tiene que aprovecharlo? Primero, conociendo la palabra de Dios. Segundo, creyendo en la palabra de Dios. Tercero, arrepintiéndose de los pecados, reconociendo que es un pecador, arrepintiéndose de los pecados y venir al Señor arrepentido para pedir perdón. Sin duda Dios tendrá de él misericordia y sin duda Él no solo perdonará, sino que también hará nueva esa criatura, una nueva criatura, y además le hará un hijo o una hija de Dios. Sigue la palabra diciendo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Es lo que acabo de decir. El venir a Dios no es solo haciendo un pacto con Dios, no es un arreglo, no es un negocio, no es un contrato. El venir a Dios es mediante un proceso de profunda humillación, y la humillación tiene que ver con el pecado. El pecado que el hombre ha cometido es el pecado que debe llevarlo humillado delante de Dios, para que sea el Señor el que perdone, el que sane. Y dice la palabra, en su angustia me buscarán. Él esperaba que el pueblo de Israel buscara el rostro del Señor a partir de su humillación, a partir de su arrepentimiento. Esto ocurre como en el caso del hijo pródigo, el que lo ha tenido todo y por causa de su rebelión
lo ha perdido todo, es aquel que sabe dónde volver, es aquel que sabe dónde encontrar. Esta virtud la tenía el pueblo de Israel porque conocen al Señor desde toda la historia. Y aunque no hayan vivido algunos capítulos como la vida antes de Egipto, la vida en Egipto o la vida posterior a Egipto, todos saben por su manera de enseñar la palabra de Dios y la ley de Moisés, todos saben esto. Así que cuando Dios le habla a este pueblo, que probablemente nació en esa tierra, después de muchos años nació en esa tierra, son genuinos del lugar, pero saben toda la historia, ellos saben lo que es disfrutar de los beneficios, del amor de Dios, pero asimismo como saben cómo disfrutar, saben lo que es la absoluta soledad, el absoluto abandono. Con los hombres naturales que no han tenido un contacto con Dios, no han disfrutado al Señor. Por lo tanto, no tienen este historial que tiene el pueblo de Israel. El hombre natural que tiene que buscar al Señor es un hombre que no conoce esta historia de Dios. Por lo tanto, cuando viene este espíritu para traer una esperanza, una gracia preveniente delante del hombre, de alguna manera hace sentir al hombre que el Señor Jesús le ama profundamente. Y aunque el hombre no tiene historia con Dios, se va a dar cuenta de que hay alguien que le ama, que entregó su vida, que pagó el precio de su pecado en la cruz y que está con los brazos abiertos esperando. Esta invitación de Dios cambia toda la historia. Cambia toda la historia porque aunque el hombre no tiene historia con Dios, porque nunca se crió en las cosas del Señor, sin embargo, esta invitación de Dios, esta gracia preveniente, viene al alma del hombre. Y aunque el hombre jamás haya leído la Escritura, aunque el hombre jamás haya ido a una iglesia, aunque el hombre jamás haya sabido nada de Dios, el alma sí conoce al Creador, porque Dios la creó. Dios nos creó a cada uno de nosotros y puso en nosotros un alma que es un reflejo de Él, su imagen. Esta alma conoce la palabra de Dios, esta alma conoce la voz de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra viene a la persona, más que por su mente, más que por su raciocinio, más que por sus oídos y más por el impacto que pueda causar, es el alma que despierta. Esta alma escucha a la voz del Creador. Esta alma se levanta y dice: yo conozco esta voz, yo conozco esta palabra, Dios me crió para ella, Dios me formó para ella. Así que ese es el despertar que el hombre tiene por la gracia preveniente. Enseguida vienen en conjunto 3 versículos. El verso 1, el 2 y el 3 del capítulo 6, que están muy conectados. Miren lo que dicen los 3 versículos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Estos 3 versículos están conectados porque hablan de hagamos, nosotros hagamos. Y evidentemente no es Dios el que está diciendo esto, sino que es Israel el que pronuncia estas palabras. Porque dice: venid y volvamos, nos dará vida y conoceremos. Habla de nosotros. Por lo tanto, estos 3 versículos es la expresión que Dios espera que el hombre haga. En este caso en particular, de Israel, de Efraín. Es lo que Dios espera que ellos hagan. Y es lo que Dios espera que el hombre haga. Y es muy hermoso el texto. Dice: venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. El venid significa todos. No uno u otro por conciencia, sino que todo el pueblo vuélvase a Jehová. Es una esperanza del Señor de que la reflexión del pueblo de Israel no es en particular. Ya lo ha sido con los profetas,
Pero Dios no quiere que esté solo en los profetas, sino que todos los hombres, todo el pueblo reconozca esta necesidad y se vuelva al Señor. ¿Y por qué vamos a volver a Jehová? ¿Por qué ellos tienen que volver a Jehová? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios mismo tiene la respuesta a la necesidad del hombre. Israel estaba viviendo un desolamiento, un abandono, una humillación y una vergüenza por causa de su pecado. Y ellos saben, por la misma palabra de Dios, que solo es Dios el que va a perdonar, el que va a sanar, el que va a restaurar y el que hará todas las cosas nuevas delante de ellos. Por lo tanto, la palabra que Dios está hablando para ellos es la esperanza que el Señor tiene que ellos puedan hacer. Si bien es cierto, el profeta escribe estos 3 versículos de la misma boca de Dios, nos quiere decir claramente a nosotros qué es lo que Dios espera que el hombre haga. Reconocer que hay un Dios y que tenemos que volver a Él. Este es un tema importante, hermanos, que debemos compartir con aquellos que no creen en el Señor. Es importante decir a ellos, familiares, vecinos y amigos, que no es un tema de pensamiento diferente entre el creyente y el no creyente. No es un tema de que la iglesia se propuso hacer una campaña de salvación o de alcanzar a las almas perdidas. No ese es el tema. El tema es que el hombre tendrá un encuentro con Dios. El hombre va a enfrentar, todos los hombres, desde Adán hasta el último, se van a enfrentar con Dios un día. Así que volveremos a Él, volveremos a Jehová, volvamos a Jehová, es una invitación a venir a Dios antes del momento que ya no habrá tiempo de arrepentimiento. El hombre va a venir a Dios. No tiene un problema con la iglesia, no tiene un problema con nosotros, no tiene un problema con la palabra, tiene un problema con Dios. Y su problema principal con Dios es que el hombre no vuelve a Dios. Y está esperando que ocurra algo milagroso. Y de allí nacen las múltiples religiones. Las religiones no cristianas, no bíblicas, son religiones que humanizan a Dios. Y ha llegado al extremo de que existen múltiples dioses en esas religiones. Y cada uno de ellos tiene que ver con una concupiscencia del hombre. Es decir, como dioses escogidos para casos distintos. Pero eso no es real. Eso es una falacia de Satanás. Para que el hombre piense que un rito, que un Dios en particular, que un santo en particular va a entender, va a propiciar, le va a explicar y va a hacer algo milagroso. Eso no va a ocurrir jamás. La palabra dice, volvamos a Jehová. Y el hombre hoy tiene que volver a Dios. Y hágalo ahora, porque el día de mañana no habrá tiempo. Y le puedo asegurar a todos, sin equivocarme, que todo hombre verá el rostro de Dios. Ya sea para salvación y para gloria eterna con Él, o para condenación y para ser echado al lago de azufre y fuego, donde será un clamor eterno para esos hombres que no aceptaron a Cristo Jesús. Así que esta frase, venid y volvamos a Jehová, es una invitación dulce que el pueblo tenía que decir. Pero esta invitación es para nosotros, decir a nuestros amigos, familiares, ven a Jesús. Ven a Jesús ahora. Él tiene para ti sanidad. Él tiene para ti vida eterna. Él tiene perdón. Y Él puede hacerte verdaderamente un hijo de Dios. Sigue el verso 2 diciendo, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este tercer día tiene una relación con la resurrección del Señor Jesucristo. Sin duda que tiene una relación con la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hablar de 2 días, 2 días son el tiempo que el pueblo estuvo apartado de Dios. 2 días son el tiempo en que ellos prevaricaron, que ellos se prostituyeron y que ellos se apartaron de Dios. Como una prostituta, como una mujer que abandona a su marido y se entrega a otros. Así es el hombre.
Lamentablemente así es el hombre. Pero después de que el hombre ha sufrido, después de que el hombre está en el absoluto abandono, porque el pecado nunca va a producir un fruto, jamás. Nunca va a producir un fruto. El pecado llevará a la miseria, el pecado llevará a la pobreza, el pecado llevará a la humillación, a la vergüenza. Ese es el producto del pecado. Sin embargo, dice, en el tercer día nos resucitará. Quiere decir que cuando volvamos al Señor, Él nos tomará de nuevo y viviremos delante de Él. El volverse a Dios no es temporal. No es algo que uno diga, estaremos unos días, unos meses o unos años con Dios. Viviremos delante de Él significa permanentemente. Mi vida deja el pasado para venir a Dios y vivir permanentemente delante de Dios. No un tiempo, sino siempre delante de Dios. Y el verso 3 es maravilloso, porque dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esta es una profunda verdad. Aquí hay una verdad bíblica tremenda. La primera, que el hombre se arrepienta de su pecado. La segunda, que se vuelva a Dios, que tendrá de él misericordia. Y la tercera, que en Dios hay una tarea que hacer. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer en Dios? Es conocerle y proseguir en conocerle. Mire qué lindo el texto. Conocerle y proseguir en conocerle. ¿Qué significa? Que la tarea del Hijo de Dios es estar plenamente cada día conociendo más y más a Dios. Yo te pregunto, como hombres, ¿llegaremos un día a conocer completamente a Dios? Imposible. Imposible. Pero Él quiere que cada día conozcamos más de Él. Y que no sea un aprendizaje de domingo a domingo, o de escuela dominical a escuela dominical, o de estudio bíblico, o de culto de miércoles a culto de miércoles. No. Él dice, y prosigamos, que significa que el llegar a conocer a Dios profundamente a través de las Escrituras es una tarea del creyente permanente. Todos los días, nunca se agotará el conocimiento de Dios. Y los que comparten la palabra, o la leen permanentemente, o la escuchan muchas veces en textos, en predicaciones, se dan cuenta que la palabra siempre tiene algo nuevo. Uno puede leer o puede escuchar un mensaje sobre el mismo texto de distintos predicadores. Y le puedo asegurar, y estoy seguro que ustedes comparten conmigo esa idea, de que nunca vamos a pensar, ay, esta palabra la conozco, ya lo escuché lo mismo. No. Siempre la palabra tiene algo nuevo. Siempre tiene algo especial. ¿Y por qué tienes algo especial? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Cada día podemos aprender de ella. Así que el conocimiento de Dios es permanente y para siempre. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando dice como el alba está dispuesta a su salida, es como el amanecer. No sé si alguien alguna vez, o por trabajo, o porque se despierta muy temprano, ha visto el alba. Cómo pasa de la noche al día. Cómo comienza a clarear el día. No sé si han experimentado esa. A veces vemos un instante, como un relámpago, está amaneciendo y nada más. Pero cuando hablamos de ver el alba, significa sentarse de la noche hasta que el sol salga. Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas. Pero esa sensación de que va aclarando, de que va apareciendo el día y va desapareciendo la noche, es una expresión que quiere decir que en el pecado de alguna manera representa la noche, la oscuridad, el desolamiento. Y el alba es cuando Dios comienza a rehacer nuestra vida. Como que de alguna manera las cosas comienzan a aclarar, comienzan a despertar, comienza el alba. Tan hermoso como es reconocer esa alba de cada día, así también es hermoso como Dios va trabajando en el corazón del quien se ha arrepentido, de quien ha venido al Señor, cómo su vida comienza a brillar hasta la plena luz del día. Y la otra expresión que habla dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía
y temprana a la tierra. Cuando yo escucho la expresión a la tierra, pienso en una tierra seca, pienso en una tierra polvorienta, una tierra agrietada. Y cuando caen las primeras gotas de lluvia, por cualquier motivo, o el rocío, me imagino cómo el polvo comienza a saltar entre las gotas que van cayendo y hay un olor especial. Cuando llueve sobre la tierra seca, hay un olor especial. Y es tanta esta lluvia que finalmente esa tierra se humedece, se riega, se inunda. Entonces cuando viene Dios a la vida de la persona, esta vida seca como la tierra comienza a recibir la lluvia, ya sea la tardía o ya sea la temprana, es una lluvia que refresca la vida de quien recibe al Señor. También hay otros 3 versículos, esta vez ya no es la reflexión del hombre para volver a Dios, sino que es el pensamiento de Dios para con el hombre, que son el verso 4, el 5 y el 6. Dice la palabra: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Noten aquí, y como lo hemos dicho anteriormente, Efraín representa a Israel, porque fue el centro de la idolatría que contaminó a todo el pueblo de Israel. Y Judá, que lo hizo mejor, pero no perfecto, porque igual Judá también cayó y también fue llevado en cautiverio. Pero noten cómo Dios usa una diferencia entre Efraín y Judá. Cuando dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Y luego dice, ¿qué haré a ti, oh Judá? Hay una oh Judá. Esta oh Judá significa que Judá mantuvo más el pacto de Dios, pero igual desobedeció al Señor, influenciado. Recuerdan ustedes que había una tierra como en común, un límite entre el reino del norte y el sur que no era muy claro. En ese límite no claro se mezclaron la idolatría con las cosas santas de Dios, que finalmente terminó por contaminar a todo Judá. Bueno, al decir, oh Judá, es como diciendo, yo esperaba más de ti, pero no lo has hecho. Y Efraín, evidentemente, anterior a Judá, había desobedecido al Señor. Pero sigue la palabra diciendo, la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí Dios no solo está cobrando el hecho de que ellos desobedecieran a Él, sino que está cobrándole de que ellos hicieron cosas muy malas y no practicaron la piedad. Es decir, lo que Dios siempre procuró de ellos era la misericordia, la piedad. Todo lo que Dios mostró para el pueblo y lo que muestra hoy es amor, misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo practique, amor, misericordia. Sin embargo, aquí dice que la misericordia o la bondad de ellos, la piedad de ellos fue como la nube de la mañana, esta nube que se desvanece y llega el sol, o como el rocío, que también se desvanece con la llegada del sol. Es decir, algo liviano, algo pasajero. Ellos no practicaron la piedad. Y es evidente, el que está fuera de Dios no puede practicar las bondades de Dios. Nos deja una clara lección de que Dios quiere que a través del fruto del Espíritu, el que cree y vive en Él, practique las bondades de Dios. El amor, la misericordia, el perdón, la confianza, la bondad, entre muchas virtudes que Dios tiene. Infinitas son. Sin embargo, lo que Él ha puesto en nosotros es una simiente nueva. Es una semilla nueva que debe producir en nosotros las mismas características que Dios tiene para con el hombre. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cómo es nuestra bondad? ¿Cómo es nuestra piedad? ¿Cómo es nuestro amor? Yo sé que todo el mundo debe pensar, es imposible que yo sea perfecto como Dios quiere que yo sea. La Biblia dice que seamos perfectos. Aunque parezca imposible, todo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Si alguien tiene necesidad de amar más, busque
en el Espíritu Santo el amor de Dios. Si alguien tiene necesidad de perdonar más, busque en el Espíritu Santo el aprender a perdonar, a bendecir, a ser bueno, a practicar la piedad. La piedad significa Dios en el hombre. Un hombre piadoso no es un hombre que da dinero, no es un hombre que entrega limosnas. Un hombre piadoso es un hombre de Dios, es un hombre que practica la simiente de Dios desde su corazón. Así que cuando Él le cobra la piedad, está diciendo que lo que ellos creían o solían practicar de Dios era algo que se desvanecía. Se desvanecía. Y esta es una lección para nosotros, hermanos. La vida de Dios tiene que ser permanente en nosotros. No momentos con Dios o no momentos dedicados a Dios. Y tenemos la tendencia que en este mundo que nos ocupa tanto, tenemos la tendencia de que hay momentos para Dios, momentos para mí, momentos para el mundo. Y lo que Dios está diciendo es que la piedad, es decir, la vida de Dios en uno, puede desvanecerse. Y eso, cuidado, que podemos tener un culto de domingo consagrado al Señor, de manos levantadas, de lágrimas sobre nuestros rostros. Pero si a la tarde de ese domingo estamos en cualquier cosa distinta del Señor y le hemos olvidado, le hemos pasado por alto y ya no continuamos más en Él, sencillamente fue como la piedad, como el rocío de la mañana que se llevó el sol o como la nube de la mañana que se desvaneció ante la salida del calor. Lo que Dios le está cobrando al pueblo es que lo que ellos tenían de religioso o de Dios era absolutamente débil, absolutamente liviano y se desvanecía con nada. Es una buena lección para pensar hoy día nosotros. Por esta causa, dice el verso 5, los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Esta palabra me recuerda al libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que venido el conocimiento, el mandamiento, el pecado vivió y yo morí, dice Pablo. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios corta el escenario. La palabra de Dios trae luz en un escenario. La palabra de Dios muestra qué es qué y quién es quién. No hay cómo esconderse de ella. Entonces, cuando el Señor dice que por medio de los profetas, significa que la palabra de Dios que fue dada al pueblo por medio de los profetas, dice, los corté por medio de los profetas. Cortar significa que Dios zanjó las cosas. Y la palabra vino claramente para denunciar el pecado. El problema es que cuando viene la palabra, el pecado no solo queda al descubierto, sino que vive. Y el que practica el pecado muere, como dijo el apóstol Pablo. La palabra corta significa que la palabra denuncia, que la palabra revela, como que ilumina. Es como pillar un ratón. En la oscuridad es muy difícil pillar un ratón. Se puede sentir su ruido, pero no se le ve. Pero con una buena linterna usted puede descubrir al ratón. Y la palabra de Dios es como una linterna que ilumina y muestra el pecado. Pero cuando muestra el pecado, este pecado vive y el hombre muere. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende que el hombre que practica el pecado ya está muerto por causa del pecado. Y lo único que hace la palabra es denunciar la vida del pecado y la muerte del hombre que lo practica. Y sigue diciendo, con las palabras de mi boca los maté. La palabra de Dios, la ley de Dios, el mandamiento de Dios hace que el pecado viva y que el hombre muera. Los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. El hombre pierde el hombre acusado, el hombre denunciado, el hombre revelado, por decirlo así, pierde todo juicio. La luz que sale es como desaparece en un solo instante. El juicio del hombre pierde todo valor por causa de su pecado y de su desobediencia. Y el
versículo 6 yo creo que es el centro de este capítulo 6. O sea, 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo se había acostumbrado al rito de Dios, a los sacrificios y a los holocaustos. Ellos llegaron a creer que practicar estas cosas iban a agradar el corazón de Dios, aunque ellos vivieran cualquier tipo de vida. Y esto hoy día es absolutamente presente, absolutamente latente. El hombre busca ritos que pretendan agradar a Dios, tranquilizar la conciencia del hombre y vivir en su fiesta sin ningún cambio. Es por eso que la gente va a las iglesias, es por eso que la gente hace mandas, es por eso que la gente sigue o es devota de un santo o de otro. En otros países siguen a dioses, les prenden velas y hacen mil cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo único que buscan es acallar su conciencia. Es hacer un rito que, entre comillas, puede agradar a ese Dios o, en el mejor caso, agradar a Dios, nuestro Dios. Pero en definitiva, no están buscando cambiar su vida. Están buscando pagar una manda. Están buscando pagar una cuota. Están buscando hacer algo para que Dios se agrade. Y Dios no se agrada. A Él no le interesan nuestros sacrificios y nuestros holocaustos, tanto como le interesa que nuestro corazón esté sumido en el amor de Dios. Por eso que el texto dice, porque misericordia quiero. El pueblo apartado de Dios perdió la misericordia, perdió la bondad, perdió todo. Se convirtieron en hombres salvajes, se atacaron ellos mismos, se mataron ellos mismos, porque habían perdido la misericordia. Y el Señor dice, no me interesa que hagan ritos, no me interesa que hagan sacrificios, no me interesa que hagan holocausto. A mí me interesa que ustedes tengan un corazón para Dios. A mí me interesa que ustedes de verdad mediten en mí, que ustedes me conozcan a mí, que ustedes practiquen la piedad, que es la vida de Dios dentro del hombre. No me interesa que hagan cosas, sino que de su corazón fluyan las cosas de Dios. Por eso que habla de la misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hacer cosas para Dios es bueno, pero ninguna de estas llenará el corazón del hombre como el estar en Dios. Lo repito, hacer cosas para Dios es bueno, pero ninguna de estas llenará el corazón del hombre como estar en Dios. Y yo les digo, mis hermanos, lo que Dios está diciendo, estén en mí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que hayamos de hacer para Dios es un producto de lo que vivimos con Él. No podemos pretender hacer cosas para Dios para vivir en Él, no. No llegamos a Él por los trabajos para Dios, llegamos a Dios buscándole a Él, estando en Él y conociéndole a Él. Va a producir frutos. Si alguien dice, pero bueno, me voy a quedar sentado, no voy a hacer nada. No te equivoques. No te equivoques. Si tú estás en Dios, el Espíritu Santo te moverá. ¿A qué? A la misericordia. Te moverá al amor. Te moverá a la bondad. Te moverá al abrazo. Te moverá al afecto. Te moverá a todo lo bueno que Dios es para que podamos amar a otras personas. Pero no puedo amar buscando tareas de Dios, sino estando en Dios. Ser y hacer. El hacer no me lleva al ser, el ser me lleva al hacer. Así que misericordia y conocimiento de Dios, buscando al Señor cada día fielmente. Mas ellos, cual Adán, dice el verso 7, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. La comparación de Dios que hace con Adán es muy fuerte. Es muy fuerte porque Adán es el primer hombre creado. Y aunque Dios supiera de antemano lo que iba a pasar, nunca fue su plan que esto pasara.
Nunca fue su idea que Adán desobedeciera con Eva. Igual los creó. Y no sé cuánto tiempo transcurrió entre que Adán fue creado y luego fue creada Eva a partir de Adán y fueron puestos en el huerto. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la serpiente los engaña y pecaron contra Dios. Pero puedo asegurar que el gran golpe para Dios es que su amigo, creado por él, le falló, prevaricó, dice la palabra. Se contaminó desobedeciendo al Señor. Es una buena comparación con Adán porque Adán lo tenía todo. Adán y Eva tenían todo en el huerto. Podían comer de todo fruto, menos de uno. Y de ese uno comieron y desobedecieron a Dios. Así que cuando el Señor está diciendo, así como Adán rompió mi corazón por causa del pecado, así lo rompen ustedes hoy, desobedeciendo a la ley de Dios. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Cuando usa la palabra sacerdotes, significa que el pecado y la contaminación no tiene clases ni sociales ni espirituales. El pecado puede dañar y matar a cualquier hombre, rico o pobre, aún un cristiano, aún alguien a cargo de algo, de un ministerio. Si peca contra Dios, quebranta toda la ley de Dios. Y por eso que usa y dice que ellos eran como ladrones que esperaban a hombres para acecharlos, para matarles, para robarles. Y como una compañía de sacerdotes, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Pecar contra Dios es abominación. Y el pecado no tiene distingo. El pecado no dice, no, tú tienes un cargo, yo no te voy a tocar. Por el contrario, Satanás quiere que todos pequen, porque dañan profundamente el corazón de Dios y nos convertimos en asesinos, ladrones, mentirosos, pecadores delante del Señor. El verso 10, para ir terminando, dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. De nuevo, Efraín fue el centro de la idolatría que llevó a la contaminación a todo el pueblo de Israel. Y para ti también, oh Judá, de nuevo, oh Judá, es como no esperaba esto de ti, pero también caíste en lo mismo. Está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Está diciendo sutilmente que Judá también cayó en pecado y también será deportada. Pero así como Dios tiene una esperanza para Efraín, para Israel, así tiene la esperanza también para Judá cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Mis hermanos, ha sido una lección buena para mí, yo espero que para ustedes también. Deseo que el Señor les bendiga profundamente y que el Señor en este día les haya hablado a su corazón para que estemos preparados, para que estemos alertados de esta palabra y sepamos en definitiva que Dios siempre, siempre quiere que el hombre vuelva a Él, que sea piadoso y que tenga la virtud de Dios en uno, por la presencia del Señor en nuestros corazones. Nos vamos a despedir con una oración en este momento, deseando que todos descansen hoy día. Y no olviden, este domingo es el paseo. Preparemos el corazón no para disfrutar como quien va a la playa, sino que preparemos el corazón en oración, para que el compartir, el comer juntos, el disfrutar del culto de la mañana, los bautismos del mediodía y la tarde de recreación sea en el Señor y podamos sentir el gran amor de Dios en ese lindo lugar, en la compañía nuestra y principalmente en la presencia del Señor. Oramos, mis hermanos, para despedirnos. Señor, te damos gracias por este capítulo 6 del libro de Oseas y el último versículo
el número 15 del capítulo 5. Sin duda, oh Dios, tú remarcas el sentir de tu corazón. El pecado de todo hombre no te es indiferente. El pecado de todo hombre daña profundamente tu corazón. Porque si tú nos has creado a tu imagen y semejanza, es para que tengamos una comunión contigo. Una comunión quebrantada, rota por causa del pecado. Pero has provisto en tu Hijo Cristo, en tu Hijo Jesús, el camino de regreso a casa. Vamos, volvamos a Jehová. Qué hermosa palabra hemos recibido hoy día, porque la invitación de Dios es a que podamos ver la realidad de nuestras vidas. Y si alguien escuchando este mensaje sabe que está lejos del Señor, arrepiéntase. Reconózcase culpable y pecador. Deje su pecado y vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y la vida nueva que tendremos en ti, oh Dios, será maravillosa. No estaremos ahí esperando nada, sino conociéndote y continuando en conocerte cada día. Creo que este texto nos ha hablado fuertemente. Yo espero que así sea, oh Dios, y que nuestro corazón sea invitado a buscarte, a tener misericordia y conocimiento de Dios. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que bendigas a todos los hermanos de la iglesia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, un abrazo para ustedes. Que Dios les bendiga y a sus familias también. Y espero que el domingo nos veamos todos en este lindo tiempo de paseo de la iglesia. Que Dios les bendiga. Amén.